¿Me confirman si ven ahí mi pantalla? Ok, buenísimo. Vamos con esto que es muy interesante. Eh, Illustrator es, por excelencia, digamos, el software de manejo de gráficos vectoriales actualmente, digamos, en el mercado y que tiene que ver con esto de la compatibilidad que sabemos que tiene Adobe, ¿sí? Yo diría que es como, por excelencia, no necesariamente el mejor, ¿sí? Pero sí el más compatible en ese sentido. Illustrator actualmente puede abrir diferentes tipos de formatos en el cuales nosotros podemos utilizar tanto de referencia como para editarlos y manejarlos, ¿ok? Yo les voy a dejar esta pantalla para que no quede acá todo el Word abierto, ¿sí? Pero si nosotros podemos hacer básicamente una definición rápida de lo que corresponde a los gráficos vectoriales, los gráficos vectoriales también se les llama objetos Bézier, que Bézier es como la representación de una parábola, digamos, o de gráficas de manera matemática. eh, y que son imágenes generadas, digamos, con segmentos de líneas conectados por nodos, que básicamente lo que vimos con esos manejadores, ¿no? O puntos de control, que se les llama también, eh, y que estos objetos vectoriales no dependen de una resolución de imagen, porque lo que estamos haciendo es representar de manera matemática un gráfico, ¿sí? Es lo que en las clases yo decía, si yo tengo un círculo y es elaborado de manera matemática, no importa si yo lo expando o lo achico, básicamente lo que estoy haciendo es manejar proporciones matemáticas y de una u otra manera me lo va a representar sin perder de cierta manera resolución o calidad en la imagen. Este, y si comparamos el tamaño de almacenamiento comparado con lo que son las imágenes, los gráficos vectoriales son, digamos, tienen un peso irrisorio, digamos, es muy poco el tamaño de los archivos. Por eso tranquilamente se los puedo pasar por el grupo de WhatsApp. En ese sentido, obviamente, mientras más elementos tengan estos gráficos, puede llegar a pesar más. Y que bueno, es básicamente mucha de la lógica de los formatos de los archivos que manejamos a diario, ¿no? Eh, y digamos, si nosotros pensamos en los formatos en donde se almacenan o donde se mueven estos gráficos vectoriales, tenemos como primero y principal, yo diría que es como el archivo Adobe Illustrator, que es básicamente donde nosotros podemos trabajar y es el formato AI. El otro formato es el SVG, que se usa mucho para web. Hoy en día casi todas las web y los navegadores pueden soportar y leer con precisión ese tipo de elementos gráficos y que a nosotros nos pueden servir porque si nosotros entendemos que en la web podemos ver pantallas desde escritorio, pero también desde el móvil, estaría bueno que esos elementos no pierdan calidad. Entonces el SVG, que se utiliza para logotipos, se utiliza para imágenes planas, que no tengan muchos detalles, nos sirven a nosotros para tener en una web elementos de bajo peso y que lo pueda cargar lo más rápido posible el navegador. También tenemos, bueno, EPS, ¿sí? Que son como encapsulados de PostScript. Tenemos WMF, que es de Windows Media File, que soporta hasta 16 bits, eh, que ya pensaríamos más en cantidad de colores, ¿no? Si es que tenemos un gráfico vectorial con degradados, podríamos pensar en un formato así. EMF, que es como el enhanced, es como el mejorado de ese WMF, porque soporta hasta 32 bits. Y bueno, también tenemos lo que es CDR, que es de CorelDRAW, que fue uno de los primeros software de manejo de gráficos vectoriales digamos, de la historia de la informática, ¿no? Y SWF, que eran los elementos que manejaba Flash. Flash era como la combinación, digamos, si lo ponemos en, en palabras, era como combinar gráficos vectoriales con animación todo el tiempo, digamos. Es decir, era como un Illustrator animado, digamos, ¿sí? Eh, Nada, es como la definición
conceptual de eso. Si nosotros, por ejemplo, acá estoy en el software, estoy en Illustrator, lo pueden ver, ¿no? Sí. Sí, Eh, sí. si ustedes pueden ver, este elemento tiene muchas formas, digamos, ¿sí? Nosotros tenemos acá yo lo dividí a fin de que me sea fácil la animación, lo dividí por segmentos, ¿sí? Acá tenemos el torso, tenemos el brazo izquierdo, el brazo derecho y la cabeza. Y también por otro lado, yo sé que voy a tener que animar por aparte los ojos, ¿sí? Ojo izquierdo, ojo derecho y la boca. Si ustedes pueden ver, digamos, del lado derecho de la pantalla, con Illustrator puedo manejar de la misma manera que con Photoshop capas, ¿sí? Puedo manejar capas de manera tal que a mí me permita superponer una forma de otra y que después eso yo lo puedo vincular en After Effects para que lo tenga de la misma manera ordenado y lo pueda manejar de la manera más libre posible, ¿sí? ¿Queda alguna duda por ahí? No, Nada nuevo, ¿no? Nada que no hayan experimentado en algún momento. va, Emma, Sí, me recordé. Ahí vi que tenías el cuadrito, el círculo, aparece rotado, sí, tipo, raro, ¿no? Bueno, lo que sucede acá es que el elemento original que a mí me pasaron para hacer este trabajo, el personaje estaba así mirando para arriba y el brazo estaba apuntando así. Entonces yo primero lo corrijo acá, ¿sí? Para que me quede lo más estándar posible. Y ahora, cuando yo lo ponga en el proyecto de After, acá le vamos a dar un background de referencia. Yo lo voy a bajar a 30. Fíjense que yo puedo, a ver, me voy a ir a donde está la carpeta del archivo, ¿sí? Fíjense que con este archivo Illustrator yo lo puedo tirar, a ver, no sé si están viendo la pantalla, ¿no? sí, sí veo Sí, eso. listo. Yo lo puedo tirar acá en el proyecto de After y After me va a preguntar si yo quiero ponerlo como una composición aparte o puedo elegir las capas específicas también. Fíjense que yo acá tengo todo dividido, ¿sí? O puedo elegirlo como capas fusionadas, es decir, lo que va a hacer es ponerme toda la imagen en un solo elemento y no las voy a tener separadas, ¿sí? Pero yo creo que si yo lo pongo como composición, ¿sí? Y mantengo el tamaño del documento, sabiendo que este documento está en 1920 por 1080, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es, bueno, sostengo el tamaño del documento, lo arrojo acá y ya me crea una composición donde tengo digamos, el dibujo vectorial de este personaje, digamos. Yo lo que les muestro ahora es para que ustedes agarren ahora y se pongan a trabajar con esto, ¿sí? Acá lo que estoy viendo es, bueno, fíjense que yo no puedo editar nada, es como una capa. Fíjense que es como que está todo como si fuese una layer entera, ¿no? Como si yo hubiese agarrado un acetato uno encima del otro y tengo todo el acetato completo y no tengo esos elementos particulares ahí. Lo que me permite hacer, digamos, After Effects es, una vez que yo tengo estos elementos, fíjense que acá tengo el iconito de Illustrator en el After, lo que yo puedo hacer es, si yo selecciono todas estas capas, le pongo crear formas a partir de la capa vectorial, lo que va a hacer es generarme una forma como si nosotros hubiésemos dibujado en el After Effects ese gráfico vectorial. Entonces me va a ocultar el resto de estos elementos. Yo los voy a eliminar porque ahora no los necesito. Y fíjense que ya los tengo todos separados. Fíjense los ojitos, la cabeza, el torso, los brazos, ¿sí? Incluso la sombra la tengo todo separado. Y esto es a lo que yo vuelvo y esta es una de las ventajas que me permite a mí tener este tipo de formatos dentro de Illustrator. Que yo voy a poder alterar, fíjense que tiene la misma lógica de los gráficos vectoriales. Tenemos nodos con manejadores que a mí me permiten tener mayor libertad. Entonces, volviendo a la pregunta que hace Matilda, ¿se puede hacer esto? Digamos, ¿es muy difícil hacerlo? No, lleva más tiempo porque yo voy a generar, por ejemplo, ¿no?
Me voy acá a contenido, me voy acá al grupo donde está este elemento. En trazado es donde yo voy a animar la figura, digamos, los trazados que tiene este elemento. Entonces, si yo marco el reloj acá, después pongo más adelante en mi línea de tiempo, yo con Shift selecciono el nodo y lo altero, fíjense que yo puedo hacer que Illustrator me interprete automáticamente que esa figura se va a ir deformando, ¿sí? Que no lo podría hacer yo con una imagen en mapa de bits. Nada, gran ventaja de utilizar gráficos vectoriales en el After, digamos, ¿sí? Voy a desactivar esto. Y a mí lo que me interesa ahora es que ustedes puedan practicar primero. Lo que tendremos que hacer es hacerle el rigging. Que el rigging básicamente es ponerle los puntos de eje a las articulaciones del personaje, donde se va a empezar a mover. Recuerden que la vez pasada nosotros utilizábamos fíjense acá está el punto de eje, y en realidad el punto de eje tiene que estar entre los dos ojos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál era el comando para centrarlo al eje, a la capa o no? ¿Podés repetirme? Bien, seleccionando la capa, con Control Alt Inicio, se centra ese eje en el punto, digamos, en el punto donde Ah, sí, corresponde a eso toda la hiciste. capa, ¿sí? Lo primero que ustedes van a tener que hacer es esto, porque fíjense que el eje de la boca está acá. Si yo a la boca la quisiese rotar, fíjense cómo perderíamos ese ángulo. ¿Qué es lo que sucede acá? Es que yo pongo todos los gráficos en el After, y After directamente va a decir todos los ejes están en el centro de la composición. Fíjense, está en el centro acá, ¿sí? Claro. Entonces, puedo hacerlo todo simultáneo. Si yo elijo todo y aprieto el comando Control Alt Inicio, fíjense que se va a guiar al centro de esos elementos. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que sucede con los brazos? Fíjense que acá no sería el eje, ¿no? Es decir, el eje debería Tendrías ser que más o menos por ponerlo en la acá. articulación. Exacto, en donde está el hombro en este caso, porque codo no tiene este personaje. Entonces, si yo expando acá, me voy a transformar, ¿sí? En punto de anclaje, y acá viene un poco el laburo un poco complicado, ¿no? Lo que yo hago acá es manejar el elemento para posicionarlo sobre el eje, ¿se entiende? No es que muevo el eje para posicionarlo en la imagen, ¿sí? Entonces de esa manera yo ya después lo puedo ubicar quizás a ojo o después ya milimétricamente si lo quieren hacer. Y en ese sentido, bueno, yo ya puedo rotarlo sin ningún problema. ¿Se entiende? Lo mismo voy a tener que hacer con este brazo. Con el torso no va a haber ningún problema. Y con el tema de la carita, lo lógico sería que esté como vinculado a la cabeza, ¿no? Es decir, si la cabeza gira, la cara, digamos, lo que corresponde a los ojos y la boca, también debería seguir eh, el movimiento de esa cabeza. Yo lo que les recomiendo es que en ojos y boca, con este lazo, recuerden, lo puedo mover y los puedo vincular a lo que es la cabeza. De tal manera que si yo a la cabeza la roto, puede seguir el mismo movimiento los ojos y la boca con la cabeza, digamos. ¿Se entiende? ¿Queda alguna duda? Porque básicamente este es el punto de partida donde ustedes tienen que ponerse digamos, a animar, por lo menos este personaje, y empezar a subir qué es lo que están haciendo en el grupo, como por si salen algunas otras dudas. Esto considero que este ejercicio es como interesante para que pongan en práctica esto que vimos, el eje, la rotación, la posición, la transparencia, lo que sea. Pueden mover todo ese elemento también de un lado a otro. Este personaje, por ejemplo, pueden hacer que vuele de izquierda a derecha. Y una vez que lo tengan eso ya más aceitado, ya pueden ir a empezar a deformar esos trazados, ¿entiende? Los ojos pueden hacer que parpadeen, la boca puede ser que hable. eh,
nada muy, muy profundo, pero que sí les invite a hacer otras cosas. Después le pueden poner fondo, les pueden poner otros elementos, pueden hacer el mismo personaje de otro color, que eso es otra ventaja que tienen los gráficos vectoriales en After Effects. Si yo le hago doble clic, por ejemplo, a este, y yo voy expandiendo dónde está este elemento, fíjense que yo tengo acá el relleno para cambiarle el color. Es decir, ya puedo tener basado en el mismo elemento otro personaje, ¿sí? Y así, y así, y así. Es sumamente interesante porque da libertades para la animación y es como una de las cosas más interesantes que yo pude aprender utilizando el After Effects de hacer cosas en otros lados o sacar gráficos vectoriales de internet y poder adaptarlos y hacer las animaciones que yo quiera. Hasta cierto punto, obviamente, con el tiempo que tengamos acotado. Recuerden, la animación requiere mucho tiempo, diría yo, más que dificultades. ¿Queda alguna duda con esto? Me pueden ir escribiendo las dudas ahí en el chat. Por último, lo que corresponde a objeto null. El objeto nulo o objeto nulo es un elemento que podemos tenerlo adentro como capa, que nos permite tener algo dentro de la composición que no se ve, que no altera, digamos, a las capas de ajuste, no altera casi a nada, solamente va a alterar las capas que estén vinculadas a ese objeto. ¿Se entiende? Es decir, fíjense que si yo, por ejemplo, elijo el brazo izquierdo, el brazo derecho, el torso, y lo vinculo con lo que sería el nulo, yo este objeto nulo, si yo abro con la P abro los ajustes de posición, yo desde el nulo puedo ir moviendo todo este elemento, ¿sí? Sin alterar las animaciones que pueda tener el brazo, que pueda tener el brazo izquierdo, el derecho o el torso, en ese sentido. ¿Se entiende? Entonces, yo acá tengo, por ejemplo, los ojos y la boca ya están vinculados a la cabeza. No es necesario que yo lo vincule a ese objeto nulo, porque la lógica sería que los ojos y la boca sigan a la cabeza y que la cabeza siga ese objeto nulo, ¿sí? Entonces, esto yo lo vinculo al objeto nulo y puedo moverlo sin ningún problema una vez que ustedes tengan animaciones de ojos y boca, por ejemplo, ¿se entiende? Que obviamente la sombra debería seguir también, qué sé yo, capaz que al torso, no necesario al nulo, ¿no? Entonces ya tengo todo acá, todo bien armado, de manera un poco eh, más ordenada, ¿sí? Muchas veces la organización y el orden nos permiten a nosotros hacer cosas más zarpadas digamos, después cuando volvemos a agarrar ese proyecto podemos seguirlo sin tener que quemarnos el cerebro porque tenemos un montón de, de puntos animados, digamos, ¿sí? Bien. ¿Cómo hacemos para abrir el archivo en el After? Primero que nada, pueden, desde el After en su composición, pueden ir a Archivo, Importar, Archivo, ¿sí? Y van y buscan el archivo que les pasé, que es un archivo Illustrator. De la misma manera, también puedo abrir un archivo SVG, ¿sí? Si no me equivoco. Fíjense que acá me sale, no, SVG no lo soporta el After, pero si ustedes, por ejemplo, abren un archivo SVG en Illustrator y lo guardan como archivo Illustrator, sí se los va a leer, ¿sí? Importar archivo, eligen el archivo de Illustrator, pueden utilizarlo como composición, ¿sí? O como material de archivo. Si yo elijo material de archivo, lo que hago es elegir todas las capas o elegir una capa en particular, ¿sí? Yo lo que hice recién para poner todo el personaje es composición, ¿se entiende? Pero también hay otra cuestión interesante. No importa si yo por ejemplo, si yo tengo mi personaje y está dividido en capas en el archivo Illustrator. Y cuando yo le pongo, por ejemplo, como capas fusionadas, yo voy a ocultar todo esto acá, ¿sí? Fíjense que acá tengo mi archivo Illustrator único, digamos, ¿sí?
Es decir, no está dividido en capas. Incluso a este, porque yo sé que hay un gráfico vectorial detrás, yo le puedo dar la misma lógica de crear formas a partir de la capa vectorial. Fíjense que respeta los mismos vectores, las mismas formas, lo que sí es que no tenemos por capas separadas. Pero acá dentro de toda esta composición, si yo expando lo que es contenido, fíjense que cada grupo está como delimitando cada uno de estos gráficos, como si fuesen que están adentro las capas de este gráfico, pero no como capas en sí, sino como objetos. Y ahí nos puede llevar un poco más de tiempo eh, tener que animar ciertas partes, digamos. Eh, yo por eso les dejé el archivo Illustrator, porque una de las tareas principales de alguien que te pasa material para animación es justamente eso, que te las puedas separar en capas para que puedas hacer el motion tranquilo, digamos, ¿sí? Eh, y bueno, esa puede ser una, y otra es directamente arrastrando el- el archivo de Illustrator, ¿sí? Arrastrándolo al proyecto de After. Y me sale el mismo cuadro de diálogo para elegir material de archivo o como composición, ¿sí? ¿Quedó alguna duda ahí, Juan? No, no, gracias. Buenísimo. Bueno, me gustaría que se pongan que lo abran que abran un nuevo proyecto de After en esta horita que queda, y puedan hacer algo flashero. No importa el tamaño de resolución, si tienen computadoras que no están como muy preparadas, trábajenlo en 480 del formato 480p, digamos, y con eso es suficiente. Con After lo pueden trabajar. Esta actividad háganlas lo que puedan y vayan subiendo sus cosas en esta hora que queda en el grupo, ¿ok? Nada, animaciones de 5 o 10 segundos como mucho para que no se nos pase de rosca en el archivo, en el tamaño del archivo y como formato MP4, ¿ok? Bien, profe. ¿Queda alguna duda, alguna sugerencia? ¿Consideran que esto, digamos, si lo comparamos con lo que vimos la clase pasada, podemos, digamos, encontrarles las ventajas, ¿no? Bien. Voy a dejar de compartir. Bueno, eso queda acá. Bueno, ya la grabación la subiré a la plataforma para que lo vean los compañeros que no pudieron estar ahora. Pero bueno, espero que les haya gustado, les haya servido. Y ya les estaré subiendo lo que fue la entrevista con Aileen y varias cositas ahí para que puedan chusmear mientras van escuchando o viendo los videos. Que hay biblias de la animación que están muy zarpadas, hay presupuestos, hay que pueden ver, digo, a los que más les interese cuánto puede salir el laburo solo de animación. eh, Pueden ver los trabajos que hizo Aileen, pueden ver, digamos, el estudio en el que trabajó y los otros proyectos que hay ahí pendientes que tiene dando vueltas. Sí, sí, tranqui, súbanlo a lo largo del día en todo caso, pero los que ya lo tienen acá al after, háganlo ahora que lo tienen fresca la data y que yo les puedo contestar, ¿sí? Em, Tranqui, tranqui, hagan sus aportes, pero los que ya lo tienen acá aprovechen, porque ya son las 11 y ya no da seguir durmiendo. Así que, bueno, cualquier cosa estoy a disposición en el grupo y, y gracias por estar hoy.